Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 177. El título de hoy es Tres cosas que Dios quiere darte. Es un título muy especial el título de hoy. Corrie ten Boom y su hermana Betsy eran mujeres cristianas de mediana edad en Holanda cuando la Segunda Guerra Mundial irrumpió. Resolvieron esconder a los judíos que huían de los nazis y así rescataron a muchos. Con el tiempo fueron arrestadas y llevadas al campo de concentración de Ravensbrück, donde Betsy murió. Corrie sobrevivió milagrosamente para ser testigo de la manera en la que Dios puede salvar, sanar y perdonar. Cuando le preguntaban cómo prepararse para la persecución, solía contar una historia de su niñez. Cuando era una chiquilla, le dije a mi padre: papá, temo que nunca seré lo suficientemente fuerte para ser mártir por Jesucristo. Mi padre respondió: dime, cuando tomas un tren para ir a Ámsterdam, ¿cuándo te doy el dinero para el pasaje? ¿Con 3 semanas de antelación? No, papi, me das el dinero para el ticket justo antes de que entremos en el tren. Eso es, replicó mi padre, y lo mismo pasa con la fuerza de Dios. Nuestro Padre Celestial sabe cuándo necesitarás la fuerza para ser mártir por Jesucristo. Te dará todo lo que necesites justo a tiempo. ¡Wow! Esto es algo espectacular, ¿cierto que sí? Esto me da para que podamos leer el primer punto del día de hoy. Y vamos a leer Salmos capítulo 78. Esa es la palabra que vamos a leer el día de hoy. Salmos 78. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 16. Y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Los guerreros de Efraín, aunque estaban armados con arcos, dieron la espalda y huyeron el día de la batalla. No cumplieron el pacto de Dios y se negaron a vivir según sus enseñanzas. Se olvidaron de lo que Él había hecho, de las grandes maravillas que les había mostrado, de los milagros que hizo para sus antepasados en la llanura de Zoán, en la tierra de Egipto. Partió en dos el mar y los guió a cruzarlo, mientras sostenía las aguas como si fueran una pared. Durante el día los guiaba con una nube y toda la noche con una columna de fuego. Partió las rocas en el desierto para darles agua, como de un manantial burbujeante. Hizo que de la roca brotaran corrientes de agua, y que el agua fluyera como un río. Impresionante, parte de todo lo que puede llegar a ser el poder de Dios en nuestras vidas, ¿cierto que sí? Bueno, ahora vamos entonces a hacer la lectura. Lo primero que necesitas, la primera cosa que Dios quiere darte es su guía continua. Eso es lo primero que Dios quiere darte. La guía continua. Dios te dará toda la guía que necesites. Al seguir recapitulando la historia de Israel, el salmista se acuerda de cómo de día los guió con una nube y toda la noche con su luz de fuego. En otras palabras, Dios los guió continuamente. Tú, en quien el Espíritu Santo vive, no deberías esperar menos. Eres guiado por el Espíritu de Dios, así como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 14. El Espíritu Santo te proveerá con toda la guía que necesites. Dios también va a satisfacer tu hambre espiritual. En el desierto partió en dos las rocas y les dio a beber torrentes de agua. Hizo que brotaran arroyos de la peña y que de las aguas fluyeran como ríos. Jesús te promete que por medio del Espíritu Santo, ríos de agua viva emanarán de tu interior, es decir, brotarán de tu interior. ¿Dónde está escrito eso? En San Juan capítulo 7, versículo 38. Cuando leemos esto, es importante que hagamos una oración. Y quiero invitarte para que allí donde tú estás, oremos. Señor, necesito muchísimo de tu Santo Espíritu, oh Dios. Necesito que por favor me guíes en el día a día. Necesito tomar decisiones. Necesito, Señor amado, reaccionar correctamente. Hay muchas cosas que no sé ni qué hacer ni qué decir. Por eso te pido hoy que me llenes de tu Santo Espíritu y que de mi interior broten ríos de agua viva, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, vamos a hacer entonces la segunda lectura del día de hoy. Y esa está en Hechos capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 21.
Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escucharon fueron persuadidos y se unieron a Pablo y a Silas junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron y arrastraron a Jasón y algunos de los creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras, así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Pablo y Silas en Berea. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que a Silas y a Timoteo permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas. Luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. Pablo predica en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían: parece que predica de unos dioses extranjeros. Entonces los llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. ¡Wow! La palabra de Dios es muy buena. Bueno, esta lectura nos da para el segundo punto, es decir, la segunda cosa que Dios quiere darte. Y la segunda cosa que Dios quiere darte es las buenas noticias. Escuchaste muy bien. Dios quiere darte las buenas noticias. En un mundo que necesita desesperadamente buenas noticias, Dios te ha provisto con un mensaje de buenas noticias. La palabra evangelio significa eso, buenas noticias. Las buenas noticias de Jesús y de su resurrección. Todo lo que necesitas está en Cristo Jesús. Todo se trata de Jesús. Cada vez que des testimonio o hables de tu fe sobre cualquier otra manera o de otra manera, pregúntate, ¿son buenas noticias? Cada vez que predicamos tiene que ser una buena noticia. De lo contrario, no es el evangelio. Tu mensaje siempre debe ser de buenas noticias porque todo se trata de Jesús, su muerte y resurrección. Dios te proveerá con las palabras apropiadas para cada ocasión. Tus palabras son poderosas y cambian vidas. Las buenas noticias de Jesús son relevantes para todas las generaciones, culturas y situaciones de una manera dinámica. Las necesidades de la gente siempre serán las mismas. El mensaje del evangelio siempre es el mismo. Por eso es importante que expliques las buenas noticias.
Cuando Pablo fue a la sinagoga en Tesalónica, basándose en las Escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les enseñaba, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Su cuidadosa explicación de evangelio dio como resultado que algunas personas se convencieron. ¡Oh, tremendo! El hecho de que tu mensaje venga de Dios no impide que recibas críticas sin fundamento, es decir, oposición. El éxito de Pablo acarreó celos. Casi siempre pasa lo mismo. Con Jesús, eso fue lo que pasó. Los sacerdotes se llenaron de celos al ver que este era un hombre idóneo, que este era un hombre correcto, que este era un hombre íntegro, con autoridad verdadera de enseñar la palabra de Dios. Curiosamente, percibieron que Pablo ya tenía un impacto global. Estos son los que han trastornado el mundo entero. Eso lo dice en la Reina Valera 1960. Bueno, también es importante, aparte de que expliques las buenas noticias, es que estudies las buenas noticias. Dios dio a Pablo y a Silas las palabras justas para los de Berea, los cuales respondieron bien a lo que escucharon. Recibieron el mensaje con toda buena actitud y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Una vez más, el mensaje tuvo su fruto y muchos fueron los que aceptaron el mensaje, depositaron su fe en Jesús. Yo te animaría también a separar un tiempo cada día. Esto debe ser con regularidad. En mi opinión es mejor en la mañana, pero tú decides, para estudiar las Escrituras. Una vez más, el éxito de Pablo y Silas conllevó a la oposición, como lo dijimos anteriormente. Algunos comenzaron a agitar y alborotar a las multitudes. No te sorprendas si después de que recibiste a Cristo se aumentan algunos problemas. Si empiezas a tener oposición de parte de tu esposo, hablo a las mujeres que están allí escuchando este mensaje, o de pronto, varón de Dios, si tú eres el que escuchaste el mensaje y tu esposa no quiere, de pronto la oposición se presenta a través de ella, o a través de tus compañeros de trabajo, o tú, muchacho que estás escuchando este mensaje, a través de tus padres, de pronto, la oposición, o la oposición de pronto se presenta a través de los hijos. En fin, la oposición vendrá. ¿Sí? Lo tercero que es importante que entiendas allí, porque lo primero es que debes explicar las buenas noticias, lo segundo es que debes estudiar las buenas noticias y lo tercero es que debes razonar las buenas noticias. Pablo siguió hasta Atenas. Los atenienses se pasaban todo el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Oiga, quién sabe en qué trabajarían, ¿cierto? Les interesaba más lo que era nuevo que lo que era verdad. ¡Wow! Y eso pasa muchas veces cuando uno de pronto va a un culto y quiere escuchar algo nuevo. Pero lo importante no es escuchar algo nuevo, es escuchar la verdad que sale de la boca del Señor. Una vez más, Dios proveyó a Pablo con un mensaje adecuado para los atenienses. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Aquellas eran dos audiencias completamente diferentes. Hablar a la primera de las audiencias habría sido como predicar en la congregación. Hablar en la plaza de mercado habría sido más como hablar en el trabajo. Pero en esencia, el mensaje de Pablo parece que fue exactamente el mismo. Les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de su resurrección. ¡Uy! Impresionante. Bueno, quiero invitarte entonces para que hagamos otra oración en esta mañana. Señor, te pido que me des las palabras que necesito para las conversaciones que me esperan hoy. Te pido que me des el mensaje, así como las palabras que cambien vidas en mis conversaciones diarias y que sea guiado por el Espíritu Santo. Señor amado, quiero llevar buenas noticias de que hay esperanza para los que están perdidos, Señor amado. Llévame un mensaje, ayúdame para que este mensaje que yo vaya a dar a cada persona que me encuentre en mi trabajo, en mi hogar, en donde yo vaya, Señor, sea un mensaje guiado por el Espíritu Santo. Bueno, y ahora vamos a hacer otra lectura. Empezamos en el primer libro de Reyes, capítulo 16. Vamos a empezar desde el versículo 8 en adelante. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 8 en adelante. Recuerda que estamos en la Nueva Traducción Viviente. Ela gobierna sobre Israel. Ela, hijo de Baasa, comenzó a gobernar Israel en el año 26 del reinado de Asa, rey de Judá.
y reinó en la ciudad de Tirsa 2 años. Zimri, que era el comandante de la mitad de los carros de guerra del rey, tramó un plan para matarlo. Cierto día en Tirsa, Ela se emborrachaba en la casa de Arsa, el supervisor del palacio, y entró Zimri y lo hirió y lo mató. Este hecho sucedió en el año 27 del reinado de Asa, rey de Judá. Luego Zimri lo sucedió en el trono. En cuanto subió al poder, Zimri mató a toda la familia real de Baasa. No dejó con vida ni uno. Incluso mató a los parientes lejanos y a sus amigos. De esa forma, Zimri eliminó la dinastía de Baasa, tal como había prometido el Señor por medio del profeta Jehú. Esto sucedió debido a los pecados de Baasa y su hijo Ela, los cuales habían cometido y que también hicieron cometer a Israel. Con sus ídolos inútiles provocaron el enojo del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Ela y todo lo que él hizo están registrados en el libro de las historias de los reyes de Israel. Zimri gobierna sobre Israel. Zimri comenzó a gobernar Israel en el año 27 del reinado de Asa, rey de Judá, pero su reinado en Tirsa duró solamente 7 días. En ese entonces, el ejército de Israel atacaba la ciudad filistea de Gibetón. Cuando los soldados se enteraron de que Zimri había traicionado y asesinado al rey, ese mismo día escogieron a Omri, el comandante del ejército, para que fuera el nuevo rey de Israel. Entonces Omri llevó a todo el ejército de Israel desde Gibetón a Tirsa, la capital de Israel, para atacarla. Cuando Zimri vio que la ciudad había sido tomada, entró en la ciudadela del palacio. Estando él adentro, le prendió fuego y murió entre las llamas, pues él también había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Zimri siguió el ejemplo de Jeroboam en cuanto a todos los pecados de Jeroboam, en los cuales él había cometido y que hizo cometer a Israel. Y los demás acontecimientos del reinado de Zimri y su acto de conspiración están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Omri gobierna Israel. Resulta que los habitantes de Israel se dividieron en 2 facciones. La mitad de la gente intentaba proclamar rey a Tibni, hijo de Ginat, mientras que la otra mitad apoyaba a Omri. Pero los partidarios de Omri vencieron a los partidarios de Tibni. Entonces Tibni fue asesinado y Omri lo sucedió en el trono. Omri comenzó a gobernar Israel en el año 30 y 31 del reinado de Asa, rey de Judá. Reinó 12 años en total, 6 de ellos en Tirsa. Después Omri compró por 78 kilos de plata la colina que ahora es conocida como Samaria, a su dueño Semer. Construyó una ciudad sobre la colina y la llamó Samaria, en honor a Semer. Sin embargo, Omri hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, en cuanto a todos los pecados que Jeroboam había cometido y que hizo cometer a Israel. Con sus ídolos inútiles, el pueblo provocó el enojo del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Omri, el alcance de su poder y todo lo que él hizo, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Omri murió, lo enterraron en Samaria. Luego su hijo Acab lo sucedió en el trono de Israel. Acab gobierna sobre Israel. Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores, y como si fuera poco, haber seguido el ejemplo del pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, la hija del rey Etbaal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor Dios de Israel que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Fue durante el reinado de Jehiel, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor, Abiram. Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida a su hijo menor, Segub. Todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. Bueno, ahora vamos a pasar al capítulo 17 del primer libro de Reyes. Continuamos con la Nueva Traducción Viviente.
Elías es alimentado por cuervos. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe, en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come de lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo, y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. La viuda de Sarepta. Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba junto a algo de leña para preparar una última comida y después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó, cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías: ¡ay, hombre de Dios! ¿Qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Pero Elías contestó: dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor: oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Bueno, ahora vamos a pasar al capítulo 18 del primer libro de Reyes. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Más tarde, durante el 3er año de las sequías, el Señor dijo a Elías: preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa en Samaria. Por eso Acab mandó a llamar a Abdías, quien estaba a cargo del palacio. Abdías era un fiel seguidor del Señor. Cierta vez, cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abdías escondió a 100 de ellos en 2 cuevas, metió a 50 profetas en cada cueva y les dio comida y agua. Acab le dijo a Abdías: tenemos que revisar todos los manantiales y los valles del reino, a ver si podemos encontrar pasto suficiente para salvar por lo menos algunos de mis caballos y de mis mulas. Entonces se repartieron el territorio. Acab se fue solo por un lado y Abdías se fue solo por otro camino. Mientras Abdías iba caminando, de pronto vio que Elías se le acercaba. Abdías lo reconoció enseguida y se postró hasta el suelo ante él. ¿De verdad eres tú, mi señor Elías?, preguntó. Sí, soy yo, contestó Elías. Ahora ve y dile a tu amo: Elías está aquí. Ay, señor, protestó Abdías, ¿qué daño te he hecho para que me mandes a morir a manos de Acab?
Te juro por el Señor tu Dios que el rey te ha buscado en cada nación y reino de la tierra, desde un extremo hasta el otro. Ha procurado encontrarte. Cada vez que alguien le afirmaba, Elías no está aquí, el rey obligaba al rey de esa nación a jurar que había dicho la verdad. Y ahora tú me dices, ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Apenas yo te deje, el Espíritu del Señor te llevará a quién sabe dónde, y cuando Acab llegue aquí y no te encuentre, me matará. Te recuerdo que toda mi vida he sido un fiel siervo del Señor. ¿No te han contado, Señor mío, que cuando Jezabel intentaba matar a los profetas del Señor, yo escondí a 100 de ellos en 2 cuevas y les di comida y agua? Y ahora tú me dices, ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Si yo hago esto, Señor, sin duda Acab me matará. Pero Elías dijo, te juro por el Señor Todopoderoso, en cuya presencia estoy, que hoy mismo me presentaré ante Acab. Bueno, esta tercera lectura de la palabra de hoy, basada en primer libro de Reyes, capítulos 16, 17 y 18, entonces nos da la tercera cosa que Dios quiere darte. Y la tercera cosa que Dios quiere darte es necesidades materiales. Jesús nos enseñó a orar. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Eso lo dice en Mateo 6, 11 y Lucas 11, 3. Busca a Dios para que provea tus necesidades diarias. No te dará necesariamente todo lo que quieras, pero ora para que te provea todo lo que necesites. Eso es muy interesante, ¿no? A veces nos la pasamos orando por todo lo que queremos, pero realmente Dios provee lo que necesitamos. En una sociedad que continuaba pecando y dividiéndose en facciones, Dios suscitó a un profeta que habló con autoridad y poder. El Nuevo Testamento nos cuenta que Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. ¿Dónde dice eso? En Santiago capítulo 5 versículo 17. Aún así, con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. ¿Te imaginas esta sequía? Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. La oración de Elías trajo problemas al mismo Elías, pero Dios proveyó todas sus necesidades materiales. Por eso, la tercera cosa que Dios quiere darte es la provisión para todas tus necesidades materiales. Inicialmente, por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y él bebía agua del arroyo. ¿Sí? Dios puede ser muy creativo a la hora de proveerte. Tu papel consiste en obedecerlo y confiar en que Dios proveerá tus necesidades. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces queremos nosotros que Dios nos muestre cómo nos va a proveer, pero lo importante no es que Dios nos muestre cómo. Lo importante es que tú y yo tengamos la fe que Dios es un Dios creativo, muy creativo, y Él tiene miles de formas de proveernos. Cuando el arroyo se secó, el Señor le dijo, ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Cuando una puerta se cierra, es decir, cuando el arroyo se secó, suele ser que Dios está a punto de abrir otra puerta en tu vida. Estaba cambiando de lugar a Elías para que éste pudiera ser la respuesta a la oración de otra persona necesitada de provisión. Aquí es un ejemplo muy claro como cuando el Señor quiere mover a una persona, un ejemplo de trabajo. A veces se ponen las cosas difíciles en el trabajo, de pronto te echan, de pronto no entiendes por qué, pero no tengas temor, es porque Dios quiere proveerte algo mejor. La viuda fue puesta a prueba cuando Elías le pidió comida y le responde que ella y su hijo estaban a punto de comer su última comida y después morir. Oiga, tremendo, ¿no? Primero lo alimentan los cuervos, algo extremadamente extraño. Mire el poder de Dios tan glorioso. Y segundo, lo mandan de una viuda que tenía un poquitico de comida, que ella decía que solamente le alcanzaba para ella y su hijo y después morirían, a que lo alimentara. No tengas temor de creer en Dios. Dios es el Dios de lo imposible. Elías le promete que si es generosa con lo que tiene, Dios proveerá todas sus necesidades. Le augura, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. Esto también, tal vez tú eres la viuda, tal vez tú estás interpretando en este momento de tu vida a la viuda. Dios quiere que no seas tacaño con Él. Sé generoso con el Señor, porque Dios va a proveer absolutamente todo lo que necesites.
La viuda hizo exactamente lo que Elías pidió y sucedió exactamente como él le dijo. Aquella mujer demostró una gran fe, estaba preparada para dar todo lo que tenía, lo arriesgó todo y Dios suplió todas sus necesidades. Ella y su hijo tuvieron suficiente, pero nunca de más. Siguieron siendo totalmente dependientes de Dios para proveer sus necesidades diarias. Si obedeces a Dios y das con generosidad, descubrirás que no puedes ganarle a Dios en generosidad. Dios hará cosas sorprendentes por ti y por medio de ti. Esto no significa que la vida sea fácil. A pesar de su fe, tuvo que enfrentarse a más batallas venideras. Su hijo se enfermó y finalmente dejó de respirar. Elías ejercitó una fe enorme cuando clamó al Señor pidiendo por el niño que había muerto. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Qué increíble tuvo que ser para Elías poder recogerlo y llevarlo de la habitación a la casa para dárselo a su madre diciendo: tu hijo vive, aquí lo tienes. Wow, eso es una gran noticia, ¿cierto que sí? Dios te ha puesto a ti y a mí para que llevemos vida, para que llevemos un mensaje de transformación y de esperanza a todos aquellos que de pronto, como esa viuda, están tristes, llorando, con su corazón roto. Dios te ha llevado para que tú y yo seamos el instrumento también para ayudar a sanar esos corazones en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a hacer otra oración especial. Señor, gracias por tu sorprendente amor, poder y provisión de comida para el mundo entero. Perdónanos cuando no distribuimos lo que tú has proveído, Señor, o lo que has provisto. Danos tu guía, Señor, tus palabras y tu valor para hacer lo que podamos o lo que debemos hacer en nuestra generación para cambiar esta terrible injusticia. Guíanos con tu Santo Espíritu para transformar todo nuestro entorno, transformar nuestra familia, para transformar nuestro trabajo y que donde vayamos seamos aquellos que llevamos un mensaje de transformación. Bueno, ahora vamos a leer el comentario de la pastora Pippa Gumbel, la esposa del pastor Nicky. Ella hace el comentario basado en Primer Libro de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Porque así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Me encanta la historia de la pobre viuda desconocida que compartió su comida con el gran profeta. Dios convierte lo ordinario en extraordinario. Eso lo dice la pastora Pippa Gumbel. ¿Sí? Es muy importante. Entonces, recordemos que las tres cosas que Dios quiere darnos son: la primera, nos quiere dar una guía continua, siempre quiere guiarte. La segunda, Dios quiere darte buenas noticias. Y la tercera, Dios quiere darte provisión para todas tus necesidades materiales. Recuerda que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Luis Alfonso González. Bendiciones.